a través de todos los seres conscientes, y por tanto todos somos imágenes, eidolons, de la conciencia única que es el universo, que lo es todo, que es Dios. La cristiandad de hoy en día hace especial hincapié en la enorme distancia que separa al hombre de lo divino. Dios es Dios, mientras que nosotros somos meros mortales. El Evangelio de Tomás contiene un mensaje muy distinto. Habla de Jesús, el Hijo de Dios, pero también se refiere al resto de la humanidad como los hijos de Dios, aunque puede que estos ni siquiera sean conscientes de ello, ya que no son conscientes de haber sido creados a imagen de Dios. La luz divina que nació antes de la creación del universo, cuando Dios dijo que se haga la luz, fue la imagen sobre la que se creó la humanidad, y dentro del Evangelio de Tomás, Jesús habla como la voz de esa luz. Soy yo. Yo soy la luz que está por encima de todo. Yo soy el todo. Yo soy todas las cosas. Todo proviene de mí. Y todo vuelve a mí. Si partes un trozo de madera, ahí me encontrarás. Cuando levantas la roca, ahí me encontrarás. ¿Por qué le tiene la Iglesia tantísimo temor a esas palabras del Evangelio de Tomás? Mira por debajo de cualquier roca y me encontrarás. Porque es una declaración panteísta. Implica que la divinidad está en todas partes y dentro de todas las cosas. La cristiandad que ha prevalecido ha impuesto una serie de dictados que rigen cualquier iglesia. Para llegar a Dios primero tienes que pasar a través del obispo. Cualquiera que quiera construir una iglesia tiene que decir que la salvación solo es posible a través de y con la ayuda de la iglesia o el representante de Dios en la tierra, el Papa. Y esa es la única manera. Mientras tanto, los gnósticos nos vienen a decir, tiene que ver con lo que puedas hacer tú ahora mismo. Esta es la gran revelación que traen los gnósticos, que tu esencia, por su propia naturaleza, es inmortal. Los gnósticos eran auténticos anarquistas, eran pensadores libres, eran libertinos, no obedecían las reglas. Su gran héroe Jesús se ve representado dentro de sus relatos como un libertino que se pasa el día rodeado de la peor calaña. Jesús rompe las reglas, pisotea las tradiciones del sábado y se pasa el día atacando y discutiendo con todas las autoridades religiosas. Es la viva representación del gnosticismo, y sus seguidores eran muy parecidos a él. Los gnósticos no le tenían demasiado cariño a las reglas establecidas. Estaban bastante más preocupados por el conocimiento interior, por quiénes somos realmente. En el Evangelio de Tomás el mensaje es mucho más importante que el mensajero. Es una idea que se remonta más allá de los evangelios de la Biblia. Igual que un hombre, quien durante mucho tiempo ha sido visto como uno de los padres de la Iglesia moderna, pero que ahora comenzamos a apreciar de una manera muy diferente, Pablo. Pablo es un gnóstico, habla del Cristo que está dentro de nosotros, habla de la inmortalidad y del misterio, habla de todo esto porque precede al literalismo. La concepción histórica de Pablo está muy equivocada. En su época no había una división entre gnosticismo o literalismo, porque el literalismo aún no había sido creado. Sencillamente no existía en esa época. Una o dos generaciones más tarde nos encontramos con los evangelios bíblicos, que narran la vida de Jesús en detalle. El mensajero se convierte así en más importante que el propio mensaje, y Jesús se convierte en el Hijo literal de Dios. Pero antes de que eso ocurriera, Pablo, antes de todos los siglos de adaptaciones e inserciones posteriores, nos habla de Jesús como un misterio, una metáfora y una voz interior. Los cristianos gnósticos creían que Pablo era su maestro. El padre de la iglesia tertuliana, que detestaba a los gnósticos, llamaba a Pablo el apóstol de los heréticos. Creía que los heréticos adoraban a Pablo, que todos se referían a su evangelio y que celebraban su palabra. Todo esto se debe al misterio y la profundidad de sus enseñanzas.
De ser así, la ideología de Pablo estaba basada en una serie de ideas que se desarrollaron en este lugar. Estamos en lo que fue la entrada en Egipto, y quizás la ciudad más importante de la antigüedad, un cruce de caminos entre Asia, África y Europa, la ciudad de Alejandro. Alejandría por aquel entonces era la segunda ciudad más grande de Occidente. Ahí se originó el gnosticismo. En la ciudad había egipcios, griegos y una mayor cantidad de judíos que vivían tanto en Judea como en Galilea. Estos judíos vivían en exilio y aquí es donde encontraron un Dios desconocido dentro de sus corazones. Pero al mismo tiempo eran incapaces de encontrar a este Dios en el mundo exterior, ya que el mundo está tan lleno de maldad y de miseria. Por tanto, llegaron a la conclusión de que este mundo había sido creado por un Dios menor, Jehová, su deidad tribal. Este es el Dios del Viejo Testamento, el del ojo por ojo y diente por diente, un Dios carcomido por la envidia. Todas sus historias giran alrededor de la decepción que sienten por el mundo de su época. Creían que había sido creado por un Dios inferior, ya que ¿cómo sería capaz un Dios perfecto de haber creado semejante hecatombe? En sus historias se menciona constantemente que este mundo es un error. Nos dicen que fue creado porque Sofía, la sabiduría, la hija más joven del Dios real, se enamoró locamente de su padre. Incitada por la frustración que le provocaba este amor ilícito, Sofía se impregnó, se embarazó a sí misma. Al darse cuenta de que el hijo que acarreaba era deforme, abortó. Pero este hijo monstruoso con cara de león era Yel-de-Bauth, el dios del caos, y tras arrogantemente creer que había sido expulsado del cielo por designio del único y verdadero Dios, creó este mundo, el mundo físico. Por tanto, este mundo es fruto de la pasión ilícita y el sufrimiento. Es la obra de Yel-de-Bauth, a quien los judíos y cristianos equivocadamente veneran como si se tratase del Dios verdadero. Este Dios aprisiona al hombre dentro de la materia, envolvió su alma divina y eterna en un cuerpo mortal. Al crear este mundo físico, también creó su imagen al hombre, siempre esclavo de la materia y obsesionado por acumular cada vez más. El buen Dios, el Dios verdadero, poseído por la caridad y la piedad, nos envió a Jesús para redimir a la humanidad de las ideas equivocadas instauradas por Yel-de-Bauth. Cuando los judíos de Alejandría se convirtieron en cristianos, se sintieron muy atraídos por las ideas de Jesús. Decían, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Hombre o metáfora, la figura de Jesús provocaba continuas disputas. Alrededor de su persona se produjo una batalla de ideologías que con el tiempo distanciaría por completo a cada una de las fracciones imperantes. Una de las cuestiones más difíciles a las que se enfrentaban los seguidores de Jesús era la de los motivos por los que Jesús murió de una manera tan terrible y sangrienta. De la única manera que estas comunidades ortodoxas lograron encontrarle sentido a tan terrible muerte fue convirtiéndola en un sacrificio purgador. Pero este sacrificio solo podría ser validado si todo el mundo necesitase ser purgado por sus pecados. Para el resto, los cristianos desarrollaron la idea de que todos hemos pecado de tal manera que estamos más allá de cualquier tipo normal de salvación. Todo esto es la excusa que emplean para decirnos que el Mesías de Dios murió para perdonar nuestros pecados, una manera muy convincente para darle un sentido a su cruel crucifixión. Esta convicción introdujo un elemento crucial dentro de la relación entre el hombre y la divinidad, el pecado.
El ingrediente central del mensaje cristiano, su peso, es la manera en la que nos llena de culpa